por lo pronto dígale, Señor, háblame. Amén. En nombre de Jesús. Y vamos a recibir a nuestro hermano. Aleluya. Padre Cristo, hermanos. Amén. Le vamos a invitar que abra su Biblia, hermano. Ahí como está, abra su Biblia y lo voy a invitar que vayamos a una de las cartas, hermano, de Timoteo. Amén. Vamos a ir a la segunda carta de Timoteo. Y cuando estemos ahí, hermano, vamos a hacer una pequeña oración y después vamos a iniciar la enseñanza. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Señor es bueno, hermano, y como estaban diciendo nuestros hermanos, amén, la misericordia de Dios aún sigue entre nosotros. Realmente yo y usted entendemos, hermano, que no merecemos esa misericordia, pero ¿qué podemos hacer, hermano, si Dios es bueno? Amén. ¿Ya estamos ahí? Ok, vamos a orar, pastor, nos lleva en oración. Y le pido, hermano, que oren por mí desde su lugar allí. Dígale al Señor, hermano, que nos permita aprender algo nuevo del Señor. Amén. Yo estoy aquí, ciertamente me va a tocar compartir, pero yo estoy en el mismo camino que usted. Estoy aquí para aprender. Amén. Oremos. Oremos todos juntos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, gracias primeramente, Señor, por permitirnos estar en este lugar, Señor. Gracias, poderoso Dios, porque yo sé que tú has preparado ya algo para nosotros, Señor. Pedimos, Señor, que solamente permitas que fluya de esa palabra. Padre bendito, por esos labios, Señor Jesús, y de esa palabra que tú has derramado, Señor. Padre amado, que sea impactado todo corazón, toda mente, Señor Jesús, y que tú seas, Padre amado, glorificado. Padre bendito, en los corazones de aquellos que reciben esta palabra, Señor. Unge tu siervo, poderoso Dios. Úngelo, Señor, y bendice su vida, Señor Jesús, su ser, Padre amado. Padre bendito, su mente y su corazón, Señor. Que seas tú, Padre amado, quien los llenes, Señor Jesús, con tu presencia. Y que solamente fluya, Señor, esa palabra con libertad, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice los que van a escuchar esta palabra. Te lo suplicamos, poderoso Dios. En ese nombre que es sobre todo nombre, en tu nombre, poderoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, maravilloso Jesús. Amén. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Vamos a leer solo un versículo, hermano. Ese va a ser nuestra base. Vamos a ir al verso 16. Lo leemos y toma su asiento. Amén. Dice así la palabra. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Que no nos quede ninguna duda, ni la más mínima duda. Y fíjese para qué es esta palabra. Y útil para enseñar, ¿ok? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Hace 4 cosas: enseñar, redarguir, corregir y instruir. Pero la última parte, hermano, tenemos que tomarla en cuenta. Dice, en justicia. Amén. Tome su asiento y dele la honra y la gloria al Señor. La enseñanza, hermano, de esta tarde se llama de esta manera, o lleva el nombre de esta manera. ¿Cuál es la diferencia entre tener misericordia y cubrir el pecado? ¿Cuál es la diferencia entre tener misericordia y cubrir el pecado? Y hoy vamos a mirar a través de la palabra, vamos a mirar cuál es la diferencia. Y es muy importante, hermano, esta enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque mire, nosotros como hijos de Dios, pues hemos sido llamados, dice la palabra, a vivir en santidad. Amén. Entonces el pecado el pecado nos separa de la santidad divina de Dios, ¿verdad? Pero también nos separa. Fíjese que si usted sabe que, vamos a iniciar con este comentario.
Si usted, por ejemplo, hermano, usted que conoce la palabra de Dios sabe que alguien que conoce de la palabra de Dios está viviendo una vida en adulterio y usted se calla, usted no dice nada, pues usted no está viviendo en adulterio, pero usted se está callando. Y usted está pecando al igual que la persona. Ahora, si nosotros nos preguntáramos cuántas personas no viven en adulterio en el mundo, hablaríamos de millones. ¿Cuántas personas no viven este problema aún dentro de la iglesia? Y el problema más grande es que vivan y no se les amoneste, no se les diga nada, no se les hable con ellos, no se les corrija. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque mire, en el capítulo 7 de Mateo, empieza la palabra del Señor Jesucristo, empieza hablando, dice, no juzguéis para que no seas juzgado, ¿verdad? Entonces parece ser, hermano, que nosotros nos detenemos ahí. Entonces, mire, en la gramática, hermano, en la gramática los puntos, las comas, los signos de interrogación, los signos de exclamación, tienen que ver mucho. Punto y coma y punto y coma. Tienen que ver mucho. Entonces, cuando la palabra de Dios se detiene en punto, la palabra de Dios dice, eso es lo que tiene que hacer. O sea, no hay más. Si usted mira que una frase se detiene en punto, ya no hay más para allá. Si usted mira, los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, es una parte definitiva de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué tiene que hacer un adúltero para heredar el reino de Dios? Tiene que arrepentirse para alcanzar el perdón de Dios. Y si no se arrepiente, pues no le espera un buen destino. Entonces, es muy importante, hermano, esta enseñanza. Mire, esta enseñanza, haga de cuenta que usted va a ir al lugar, piense en el lugar que a usted le gusta ir a comer y se va a comer la mejor comida, se va a comer un steak. Amén, se va a comer un steak y usted lo disfruta porque le gusta. Yo no sé si usted ama la palabra, pero si usted ama la palabra, hermano, hoy va a comer más que un steak. Hoy va a comer alimento para su alma, alimento sólido. Y no le vamos a dar leche, hermano, porque ustedes los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí ya somos o deberíamos de ser expertos en la palabra y comer alimento sólido. ¿Verdad? Entonces, le vuelvo a repetir, ¿cuál es la diferencia entre tener misericordia y cubrir el pecado? O sea, hay una gran diferencia, ¿verdad? El Señor nos manda que tengamos misericordia. Ahora le voy a invitar allí, hermano, que usted vaya al libro de allí de primera, regresa al libro de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 5, y vamos a mirar allí lo que dice la palabra. Primera de Timoteo capítulo 5, vamos a leer el verso 20. Amén. Verso 20 vamos a leer ahí. Y ahí vamos a ir bajando para abajo. ¿Ya lo tiene ahí? Fíjese lo que dice la palabra. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. A los que persisten. O sea que mire, hermano, digamos que en la iglesia o en una congregación alguien está pecando. ¿Y de dónde nosotros aprendemos esto? Bueno, el apóstol Pablo le mandan una carta a él y él regresa una carta. Estaba viendo inmoralidad sexual en una de las iglesias de Corintio. Entonces le mandan una carta a él diciéndole que había un caso allí muy, se puede decir, pues muy delicado. Entonces, no era un caso nada más, o sea, eran muchos casos, pero hablando de un caso específico, habla la palabra y dice que una persona tenía por mujer a la esposa de su padre.
Entonces, estamos hablando que tenía por mujer a la madrastra. No era su mamá, era la madrastra, porque dice la esposa o la mujer de su padre. Entonces era un pecado, hermano, grande que no podían resolver. Y como ese pecado había muchos pecados, entonces el apóstol Pablo les manda una carta para atrás y les dice, bueno, entre toda la congregación no hay un sabio, no hay una persona que pueda poner orden a estos pecados. Entonces el apóstol Pablo fue muy directo, hermano, dice, a esta persona ya la deberían de haber sacado de la iglesia. O sea, ¿por qué la mantienen ahí en la iglesia? Ya no debería estar en la iglesia, en la congregación. ¿Y cuál es el problema, hermano? El problema es ahorita en las iglesias que a lo mejor muchos pastores tienen miedo corregir el pecado. Ahora, ¿por qué puede ser que tengan miedo? Porque a lo mejor la vida del pastor no es una vida agradable delante de Dios. Y como dicen por ahí, hermano, el verbo en el mundo, a lo mejor hay pastores que tienen cola que le pise. Y no quiere corregir el pecado. Entonces la palabra del Señor, hermano, también nos enseña, el apóstol Pablo dice que si alguno piensa estar firme, dice, mira que no caiga. O sea, cuando tú miras cometer pecado a tu hermano, dice, mira, o sea, el que piensa que está firme. Si una persona comete pecado, pues obviamente no está firme en el evangelio. Pero si tú estás firme y tú vas a corregir algo, o sea, tú tienes que tener, o sea, con misericordia. Dice la palabra, hermano, con misericordia se corrige el pecado. Entonces no nomás como que tú vas a mirar a un hermano que está cometiendo un pecado y vas a llegar y lo vas a regañar, lo vas a insultar, le vas a gritar y lo vas a mandar al infierno. No, la palabra de Dios dice con misericordia se corrige el pecado. Entonces la misericordia es muy importante para corregir, pero no, hermano, sin dejar a un lado la verdad. Porque si nosotros miramos que estamos cometiendo pecado, alguien está cometiendo pecado y decimos, no, pues déjalo, Dios va a tratar con él. Entonces, si es verdad que Dios trata con la persona, pero si no tuvieran que arreglarse esos casos en las iglesias, entonces la palabra de Dios no dejaría un mandato para que se corrigieran este tipo de pecados. Ahora, no confundamos, hermano, no confundamos. No le estoy hablando precisamente de la iglesia o de esta iglesia, o sea, las iglesias en general y también en nuestra familia. Mire, nosotros como padres consentimos muchos pecados. Puede ser la esposa del esposo, o el esposo de la esposa, o el papá de los hijos, o la mamá de los hijos. O sea, una cosa, hermano, es tener misericordia y otra cosa es cubrir los pecados. Y la palabra de Dios, hermano, dice que si un ciego guía a otro ciego. Ambos. Entonces no necesariamente tú tienes que estar haciendo el pecado. Si tú sabes y no corriges el pecado, tú también estás pecando. O sea, el pecado te cuenta a ti también, porque tú estás consintiendo el pecado. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, hermano, habla en el libro de Mateo y dice, no juzguéis para que no seáis juzgado, no está diciendo que si tú miras o que si alguien te mira cometer pecado, no está diciendo, ¿saben qué? No se preocupen. O sea, ustedes no tienen que hacer nada en la iglesia, ustedes no hagan nada, no se exhorten, no corrijan al hermano o nadie los tiene que corregir. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran y nadie en la iglesia les tiene que decir nada. Si así fuera, hermano, entonces Dios no hubiera establecido un ministerio en las iglesias, Dios no hubiera puesto pastores, nos hubiera dejado a la deriva y después allá al final de todo, hermano, cuando moramos allá el Señor va a arreglar cuentas con nosotros. Entonces, mire, la palabra de Dios, hermano, dice que Pedro, por ejemplo, Pedro fue uno de los discípulos que fue corregido. Si usted se fija, dice la palabra, hermano, que
que Pedro estaba comiendo con los gentiles o estaba participando con los gentiles, pero cuando miraba que venían los de la ley, los judíos, él se retraía de los gentiles. Entonces alguien se dio cuenta de eso. O sea que Pedro estaba llevando una doble vida. Cuando estaba con los gentiles todo bien, comía y participaba. Pero ya cuando miraba a los judíos allí, se retraía de los gentiles. Entonces alguien se dio cuenta. ¿Y sabe qué dijo el apóstol Pablo, hermano, de esto? Que él estaba cometiendo un pecado. ¿Sabe por qué? Porque le dijo el apóstol Pablo que él estaba actuando hipócritamente. Entonces la palabra de Dios en contexto, hermano, dice: los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. Entonces Pablo miró que Pedro iba por un mal camino. Pedro, hermano, no era cualquier Pedro, no. Pedro era un discípulo del Señor. Era un apóstol del Señor Jesucristo. Entonces Pablo mira que Pedro estaba caminando mal y tiene que corregirlo. O sea, lo corrigió el pecado. Usted y yo no estuvimos allí para mirar qué cara puso Pedro. Pero me imagino que no le agradó mucho. Como a muchos de nosotros cuando nos corrigen, el pecado no nos agrada mucho, porque siempre el golpe, hermano, lo recibimos en la carne. Ya por allá los 2 días, 3 días, 15 días o un mes, estamos asimilando el consejo y decimos: es verdad, tenía razón, hermano, tiene razón. Pero cuando nos tratan de exhortar, cuando nos tratan de corregir, pues el golpe luego va directamente a la carne y nosotros pensamos: ¿y quién es el hermano o quién es el pastor para meterse en mi vida? No es que se está metiendo en nuestra vida, es que él tiene el mandato de parte de Dios que corrija el pecado. Aún no tienes que estar, hermano, en adulterio, no tienes que estar en fornicación. Si estás en desobediencia, si el pastor mira que estás caminando en rebeldía, él tiene la obligación de llamarte, de sentarse contigo y decirte: ¿sabes qué, hermano? Vas por un mal camino. Y yo te incito, yo te invito a que te arrepientas, a que no sigas ese camino de rebeldía. Ahora, si el pastor ya se sentó con la persona, si el pastor ya se sentó conmigo y me dice que voy caminando por un camino equivocado, es porque el pastor ya miró las cosas que yo estoy haciendo. Entonces no nomás el pastor se va a sentar conmigo y me va a decir porque tiene algo en contra de mí. Si usted se fijó lo que leímos allí en la segunda de Timoteo, dice: en justicia, corregir, redarguir en justicia. Entonces, ¿cómo es en justicia? El pecado se corrige con misericordia, pero se tiene que corregir. Se tiene que corregir. Ahora, ¿cómo nosotros miramos el acto, hermano, de aquella mujer que estaba viviendo aquel hombre que estaba viviendo con la mujer de su hermano? ¿Cómo miramos ese acto? Allí va una verdad. Y a lo mejor yo y usted decimos: es que el apóstol Juan, el profeta Juan no llegó con misericordia. Él dice la palabra de Dios que el hermano llevaba una hacha. Y le dijo a los escribas y a los fariseos: ya el hacha, dice, ya está puesta a la raíz de todos los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto, dice, será cortado y echado al fuego. Entonces como que no se mira ahí como que no miramos mucho la misericordia, como que nosotros pensamos que la misericordia siempre tiene que ser palabras dulces, como si nos estuvieran dando un pedazo de panal con miel. Como que todo lo queremos escuchar suavecito para que no nos molesten los oídos. Entonces Juan, hermano, se acerca y le dice: no te es lícito. Hermano, era un acto de adulterio, era un pecado de adulterio. Le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces, ¿cuál era el ministerio de Juan? El mismo que traía el Señor Jesucristo, el mismo que tenían los discípulos, el mismo que traían los profetas.
Únicamente, hermano, que cuando Dios levanta a alguien, lo levanta con un ministerio y Dios le da la manera de predicar, la manera de enseñar. Dios no va a usar a todas las personas, no las va a usar de la misma manera. Hay personas que tienen miedo a enfrentar el pecado. Hay personas que les da miedo, les da terror corregir el pecado. Ahora, si nos da miedo, hermano, hacer eso, es porque nosotros no estamos viviendo una vida agradable delante de Dios y por allí hay algo que nos tienen que pisar a nosotros. Y si usted dice, no, pero es que la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dijo, no juzguéis. Corregir el pecado no es juzgar, hermano. Corregir el pecado no es que tú estés juzgando a la persona. Es que tú estás corrigiendo un mal que está haciendo. ¿Por qué? Porque tú miras que la persona va por un camino equivocado. Y ese camino lo lleva a la muerte. Entonces, ¿qué hace el pecado en el ser humano, hermano? El pecado nos ciega a nosotros. No nos permite mirar. Pero cuando llega la palabra de Dios, hermano, y nosotros recibimos la palabra de Dios, porque cuando tú exhortas a alguien, cuando tú corriges a alguien o cuando alguien te corrige porque estás viviendo una vida o llevas una vida desagradable, cuando tú dejas entrar el consejo, la palabra de Dios, esa palabra te va a alumbrar. Esa palabra te va a sacar del peligro que tú llevabas. Entonces, mire, ahorita, aún en las iglesias, hermano, están pasando este tipo de situaciones. Le voy a contar algo, hermano, que me pasó a mí. Yo lo viví, de allí aprendí y ahí traigo esta enseñanza porque yo cometí un error. Mire, un día me encontré con una persona, yo la conocía. Esa persona tuvo un bebé. Y yo sabía que esa persona no estaba casada. Entonces, cuando yo la miré, le dije felicidades. Yo la felicité. Y se imagina, hermano, qué estaba haciendo. Se imagina el error que yo cometí allí. O sea, yo estoy felicitando a una persona que tuvo un hijo en fornicación. Yo estoy aprobando el pecado. Entonces, ahora, ¿qué pasa, hermano, cuando hay estos casos en nuestros medios? No vas a ir a felicitar a la persona y le das felicidades. No, ¿por qué le vas a decir felicidades? Por la fornicación que está haciendo. Por eso es muy importante, hermano, tener misericordia no es lo mismo, hermano, que cubrir el pecado. Tener misericordia es una cosa. Cubrir el pecado es otra cosa muy diferente. Y eso es necesario que yo y usted, hermano, no confundamos en tener misericordia de alguien con cubrir el pecado. Eso es muy importante. Entonces, cuando yo hice esto, hermano, cuando yo cometí este error, después empecé a pensar y me dije, ¿qué hice? ¿Qué dije? Hice algo mal. Dije algo mal. Entonces, ¿qué hace cuando viene un niño al mundo que no pidió venir al mundo, que nació de una relación en fornicación? Pues ese niño no dijo a sus padres, papás, tengan relaciones y ténganme a mí en fornicación. Él no pidió venir así, pero ya está en el mundo. Es una alma que está aquí en el mundo. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar con la misericordia. ¿Y sabe qué tenemos que hacer por una persona que tiene un hijo en fornicación? No debemos de felicitarlo. Si usted ha felicitado a alguien, como yo lo hice en esa ocasión, hermano, usted está haciendo mal o ha hecho mal, o no haga eso. No felicite a nadie que está teniendo familia en fornicación. Porque si usted se la pasa, usted que conoce la verdad, le felicita a las personas que están viviendo en unión libre y teniendo hijos, o ni siquiera nada más son novios.
y usted lo felicita cada vez que tiene un niño, usted está cometiendo un grave error. Y no tenemos que cubrir ese tipo de pecados. Tenemos que tener misericordia. ¿Cómo entra ahí la misericordia? ¿Qué es la misericordia en ese caso? Mirarlo como un alma. Mirar a aquella persona como un alma que necesita la salvación de Dios. Viene esa criatura donde nosotros tenemos que orar y decirle, Señor, ten misericordia de esta persona. Mira, trajo un niño al mundo, trajo una niña al mundo en fornicación. ¿Sabe qué es eso, hermano? Es un pecado grande delante de Dios. Y la gente, hermano, ¿sabe qué? Hasta baby shower le andan haciendo a las personas que traen hijos. A las mujeres que ni siquiera están casadas traen hijos al mundo. Y hasta baby shower le andan haciendo, cuando nosotros tenemos que entender, hermano, que no debemos de felicitar el pecado. No debemos de aprobar el pecado. Y nosotros no debemos de desechar a esa persona. No debemos de juzgar a esa persona. No debemos de desecharla. Allí es donde entra la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Y decirle, Señor, ten misericordia de esta persona. Ciertamente está viviendo en pecado. Ciertamente está viviendo en un error. Pero ¿qué puedo hacer yo? Orar y incitar a aquella persona que se arrepienta y le entregue su vida al Señor. Entonces, aunque, hermano, aunque los niños vengan en esa condición, dice la palabra del Señor, hermano, que Dios ama a toda alma que está aquí en esta tierra. Dios quiere la salvación para eso. Entonces, si ese niño que vino en fornicación, hermano, nació en fornicación, crece, llega a ser un adulto, como nació en fornicación, nació en pecado, dijéramos nosotros, o dijera usted, como nació en fornicación ya no tiene perdón. Pero Dios no piensa así. Porque si ese niño crece y dice, ciertamente mi madre o mi padre me concibieron en pecado de fornicación, nunca se casaron, nunca se unieron en matrimonio, aquí estoy, pero mira, hoy yo ya soy una persona que entiende que es pecado. Aún ese niño, hermano, esa niña le va a pedir perdón a Dios y le va a decir, Señor, perdona a mis padres por haberme tenido en esa condición. Pero ya soy un adulto y ya entiendo, sé lo bueno y lo malo. Perdóname a mí también. Y Dios, hermano, lo va a perdonar. Pero lo que le estoy diciendo, hermano, lo que nosotros practicamos, lo que nosotros aprobamos. Ahora, hay algo más grave, hermano, todavía. Hay algo más grave. En el mundo es algo natural. Pero dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, hermano, esto que le estoy diciendo no es normal. No lo tome como normal. Y yo le aconsejo, hermano, que si usted mira una situación, no llegue y felicite a la persona, no le digas felicidades. Porque tú estás consintiendo, estás encubriendo el pecado. Llega y dale un abrazo y dile, Dios te bendiga, sí, pero no le digas felicidades por lo que pasó, felicidades por tu pecado. Una cosa, hermano, muy importante es tener misericordia y otra cosa es encubrir el pecado. Ahora, muchas iglesias, hermano, muchas iglesias están haciendo cosas que están fuera del orden de Dios. ¿Sabe para qué? Para tener gente en la iglesia. Le llegan y no importa cuál sea su situación y las bautizan. O si ya la persona se dejó con fulano, se divorció y se encuentra otro y la hermana ya trae novio o el hermano ya trae novia y llegan a la iglesia y las vuelven a casar. Eso está pasando, hermano, aún dentro de las iglesias. ¿Sabe qué están haciendo muchos ministerios, hermano? Están pecando grandemente delante de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Por querer agradar al hombre.
No importa lo que diga la gente, ¿sabes qué? Tú ya eres una persona casada y tú no te puedes casar. Y si quieres casarte, yo no te voy a prohibir que te cases, pero yo no te voy a casar. Aquí no te voy a casar. Si tú quieres, vete a otro lugar y si alguien te casa, adelante, pero aquí no te voy a casar yo. Porque la palabra de Dios, hermano, lo estipula, lo enseña. Y por eso le digo, hermano, en la gramática los puntos son muy importantes. Cuando hay un punto, hermano, ya no hay más para adelante. Está marcado. Cuando Dios tiene un juicio, hermano, cuando Dios tiene un juicio determinante, siempre hay un punto en la palabra de Dios. Y ahí ya no hay más para adelante. Ya no hay. O lo haces o eres, o simplemente no entras al reino de Dios. Entonces, mire, en el matrimonio se da mucho esto en el mundo. Ya la esposa, al esposo ya no le gustó estar con el esposo, rompen el pacto que hicieron con Dios, separa el hombre con el hombre el pacto que hicieron con Dios en un tiempo. Después la mujer o el hombre ya andan buscando una nueva pareja. Y a lo mejor usted mismo o usted misma o yo mismo le hemos dado la bienvenida a aquella persona y usted dijera, pero es que es una alma. No, sí es una alma, hermano, pero tú no puedes meter a tu casa, conociendo de Dios, no puedes meter a tu casa a una persona que ya conoce de Dios, que está casada y que anda con otra persona. No, yo no voy a meter a mi casa a una persona así. ¿Por qué? Porque yo voy a estar aprobando el pecado de adulterio que están haciendo ellos. Yo lo voy a estar aprobando. Yo no estoy desechando al que está haciendo el adulterio. Porque yo no soy Dios. Pero si yo le digo bienvenido a mi casa o bienvenidos a mi casa, cuando yo sé que fulano o fulana tiene su esposo y conocen de Dios y saben que ya no se pueden separar y ya fulano o fulana trae su novio y yo le doy bienvenida a mi casa y le doy de comer y le digo bienvenido, este es tu novio, esta es tu novia. Hermano, yo estoy encubriendo el pecado. Yo no puedo hacer eso como hijo de Dios. Al contrario, tengo que decirle a la persona, ¿sabes qué? Mi hermano o mi hermana, tú conoces de Dios. ¿Sabes qué estás haciendo? Porque los que conocemos de Dios sabemos lo que estamos haciendo. Pero hay veces que nos hacemos los ignorantes. Pero si alguien se hace el ignorante, hermano, tú tienes que decirle, no te hagas ignorante porque sabes lo que dice la palabra de Dios. Tú estás en adulterio. Y esa mujer que tienes o ese hombre que tienes no te es lícito. Él no es tu esposo. No, pero ya me casé. No, Señor. La palabra de Dios dice, lo que Dios unió al hombre no lo puedes separar. No te puedes casar dos veces. Ahora, punto, hermano. Muchos de nosotros venimos del mundo y cometimos muchos errores. Pero fíjese lo que dice la palabra del Señor. Cuando la mujer adúltera fue traída al Señor Jesucristo, la mujer adúltera tenía que ser muerta porque era una mujer adúltera. Para la ley no alcanzaba perdón. Ahora, entra la gracia y el Señor le llega a la mujer, la querían apedrear y el Señor aboga por ella, diciéndole a las personas que estaban allí que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Uno a uno, desde el más pequeño hasta el más grande, se fueron y quedaron el Señor y la mujer sola. Le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? No hay ninguno, ni yo te condeno. Vete. Fíjese, hermano, lo que le dijo, vete. Era una mujer adúltera. Piense esto, hermano. Analice esto. Era una mujer adúltera. No era fornicaria, era adúltera. Le dijo el Señor, vete y no peques más.
Porque cuando tú y yo hemos conocido al Señor Jesucristo, cuando ya conocimos, hermano, la verdad, ya no hay para la derecha, ya no hay para la izquierda, hermano. Por eso es muy importante, hermano, que aquel joven que va a elegir su esposa, que aquella joven que va a elegir su esposo, sepa que va a elegir. Porque ahorita en las emociones, hermano, cometemos muchos errores. Muchas de las veces miramos el físico, miramos la cara bonita, pero yo conozco ahora la palabra de Dios, hermano. Si yo tuviera la oportunidad, yo elegiría, hermano, a una mujer que se derrama delante de la presencia de Dios, que busca a Dios con todo su corazón. Y eso lo digo como ejemplo. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Cuál es el problema del ser humano? A la mujer, la muchacha dice, no, este joven, yo lo convenzo. Ya a lo mejor está diciendo, yo mismo la bautizo. Yo lo voy a traer a la iglesia. Yo lo voy a convencer para que sea cristiano. ¿Cuántas personas, hermano, han dicho eso? Y ahora no trajeron al esposo, no trajeron a la esposa, ahora están en el mundo, viviendo en el mundo, perdidos los dos. Por eso el consejo de Pablo, hermano, dice que cuando te unas, no te unas en yugo desigual, no te unas a uno no creyente, únete a un creyente, pero no uno de los que aparenta ser creyentes. ¿Quieres tener un matrimonio verdadero? Únete a un hombre, mujer, que ame a Dios, que tú mires que ama a Dios. Pero si tú miras que el que va a ser tu novio o la que va a ser tu novia no ama a Dios, me dices más para adelante lo que va a pasar. Son problemas, hermano, son problemas que vienen. Entonces siempre la palabra de Dios, hermano, te está advirtiendo. No hagas esto. No hagas aquello. Ahora, ¿qué manda la palabra de Dios, hermano, en esto a la mujer? En el libro de Romanos, capítulo 7, si usted quiere mirar después en su casa, usted va a mirar lo que la ley manda a la mujer. La ley. Y la ley dice, hermano, que mientras el marido vive, la mujer está sujeta por la ley a su marido. Pero si éste muere, dice, entonces la mujer es libre y se puede volver a casar. Esa es la parte que Dios aprueba. Si la mujer se queda viuda y desea volverse a casar, se puede casar. Y dice la palabra, hermano, que no adultera. Pero si nomás es porque ya no nos llevamos bien, ya no nos comprendemos, cada quien por su lado, la fulana ya se encontró novia allá y el fulano su novia acá, se van a una iglesia y se casan. Eso es algo muy delicado, hermano. Mire, muchas de las veces nosotros decimos, pero es que Dios es bueno. Yo no digo que Dios no sea bueno, Dios es bueno, hermano, se pasa de bueno. Pero dice la palabra de Dios, hermano, dice la palabra de Dios que si la mujer y el hombre no consisten en vivir juntos, dice, sepárense. Pero, dice, hermano, escuche bien esto, pero quédese sin casar. Quédese sin casar. Porque en cuanto la mujer se empiece a buscar un novio, va a caer en adulterio. Y ahora la mujer dice, bueno, pues allá en la iglesia donde yo estoy no me quisieron casar, me voy a otra iglesia, me caso, ya estoy santificada. No. El Señor dijo, no te puedes volver a casar. Y no te puedes volver a casar, hermano. Y no sé si es en tu iglesia, no te casan, y vas a otra iglesia y te casan, y vas a otra iglesia y te casan. Tú estás haciendo las cosas como tú crees, pero la palabra de Dios no la podemos cambiar.
El Señor dice, no te puedes casar y no te puedes casar. ¿Por qué? Porque ya conoces la verdad. Ahora el apóstol Pablo dice algo sobre esto, hermano. Dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. A causa de las fornicaciones. Pero ¿sabe qué, hermano? Ahorita en las iglesias ya nos se está enseñando. Mire, en el tiempo pasado, allá, en el tiempo de Jacob, de Moisés, de Abraham, de ellos, era un tiempo diferente. A lo mejor para usted y para mí dicen, no, pero es que tenían que ir a pedirlas y tenían que estar allí, no la podía mirar el hombre hasta que se unían en matrimonio y no se podían unir íntimamente hasta que no eran esposos. Eso ya quedó en el pasado. ¿Usted cree que para Dios quedó en el pasado? Dios no ha cambiado, hermano. Cuando Dios mira que alguien se empieza a relacionar, hermano, en una relación seria, que están pensando en matrimonio, la palabra de Dios, hermano, nos dice, nos enseña que tenemos que guardar una distancia del pecado. Ahora, el apóstol Pablo dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces, si tú quieres llegar bien delante de Dios, delante al altar bien, tú como mujer, como hombre, ¿qué tienes que hacer sobre esto? Entre más lejos estés de la que va a ser tu esposa, es mejor. Entre más cerca estés, entre más contacto tengas con tu novia, con tu novio, van a venir más pensamientos. Y eso es lo que Pablo, hermano, está tratando de evitar. Y eso es lo que Pablo está tratando de enseñar, que no, en la iglesia no se deben consentir este tipo de pecados. Por eso es necesario, hermano, que cuando llegue alguien aquí a la iglesia, de repente llega alguien y nos queremos casar. Oh, wow, se quieren casar. Pero ¿sabe qué hace aún la ley terrenal? La ley terrenal, antes de casar a alguien, lo investiga. A ver si no está casado por allá en otro lugar. Y muchas de las veces en las iglesias llegan y me quiero casar, no sabemos si acabó de dejar allá en Sacramento a su esposa y su esposo, la esposa al esposo, y llegan aquí a Stockton y los casaron. Delante de Dios no cuenta ese matrimonio. Y la persona que los case, si no sabe lo que está, no conoce las personas, está libre. Pero si conoce que esas personas ya estuvieron casadas y así los casa, entonces ¿sabe qué, hermano? También la persona que casa a ese matrimonio lleva el mismo pecado que los que están en adulterio. ¡Aleluya! Y esa es la razón, hermano, ¿por qué? Por la que Dios está airado con muchos ministerios, porque están haciendo las cosas mal, porque estamos haciendo las cosas de una manera indebida, porque ya no estamos, hermano, apreciando lo divino de Dios. Ahora ya queremos agradar al hombre, queremos que el hombre nos mire bien, queremos que las personas nos hablen bien, que las personas no hablen mal de nosotros. Pero si va a ser en base de llevar las cosas torcidas delante de Dios, no tiene caso. El apóstol Pablo dijo que ¿qué iba a ganar, hermano? Dijo, si yo agrado al hombre, dice, ya no soy siervo de Cristo. Si yo empiezo a hacer lo que al hombre le agrada, entonces dejo de ser siervo de Cristo. La diferencia, hermano, de tener misericordia y cubrir el pecado. Por eso le digo, hermano, si usted sabe y conoce de alguien que sabe que está casado, que está bautizado, que conoce las cosas de Dios, y de repente le dio por tener un novio o una novia,
Usted no tiene por qué recibirlo en su casa. Y me estoy refiriendo a que vaya con su novio. Oh, aquí te presento a mi novio. Aquí te presento a mi novia. Allí, hermano, usted y yo tenemos que entrar. ¿Sabes qué, hermano? Te amo mucho. ¿Sabes qué, fulana? Te amo mucho. Pero lo que tú estás haciendo yo no lo voy a aprobar. Y menos dentro de mi casa. Así es de que arregla tu vida. Tú no debes de estar con esta persona porque tú tienes tu esposo. Porque tú tienes tu esposa. Porque tú y tú están adulterando. Y si no se arrepienten, no les espera nada bueno. Eso es lo que tiene establecido la palabra de Dios. Pero hermanos, nosotros tenemos miedo muchas de las veces de enfrentar esto. No queremos decir la verdad porque se va a ofender la persona. Ya la persona está perdida, está viviendo en adulterio y nosotros apapachando el pecado. Tenemos que decir la verdad, hermano. Ya está perdido la persona. Si se va a perder, se va a perder. Y si se va a salvar, se va a salvar. Pero tenemos que decirle la verdad. Yo no le voy a dar la bienvenida a alguien que yo conozca, hermano, que tiene su esposo o su esposa, y le voy a decir, bienvenido con tu nueva esposa, con tu novia o con tu novio. Yo aprendí, hermano, de eso que yo le estoy diciendo. Felicité a una persona. La felicité porque tuvo una bebé en fornicación. No, es lo que le estoy diciendo. No sabía lo que estaba haciendo, pero cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, le dije, Señor, perdóname. Perdóname porque yo cometí un grave error. Pero eso también lo tengo que enseñar en la iglesia, lo tengo que compartir en la iglesia. El pastor, hermano, ya ha enseñado esto, a lo mejor de otra manera, pero ahora es un mensaje más directo a nosotros. Donde usted ya no se va a llevar ninguna duda de qué es bueno y qué es malo sobre estas cosas. Yo le estoy hablando, hermano, directamente lo que si usted está haciendo esto, usted está apapachando, usted está cubriendo el pecado. Así es de que el Señor, hermano, nunca está diciendo en el capítulo 7 de Mateo, nunca está diciendo, cuando dice no juzguéis para que no seas juzgado, no está diciendo que yo y usted, hermano, no nos amonestemos. Él no está diciendo eso. Porque si él estuviera diciendo eso, hermano, entonces el apóstol Pablo no hubiera incitado a Tito, a Timoteo y a Filemón a poner orden en las iglesias. En las iglesias de Corinto, hermano, había mucha fornicación, había mucho adulterio, había mucho desorden. Y Pablo, hermano, dejó unas reglas específicas para que se arreglara eso. Lo voy a invitar, hermano, que lea allí en adelantito, Tito, vaya Tito, hermano. Ya vamos a terminar, Tito. Tito. Tito 1, hermano, vamos a ir a Tito 1, capítulo 1. Aleluya, vamos a leer, hermano, vamos a leer el verso 13. Dice así la palabra. Vamos a leer del 11, hermano. Vamos a leer del 11, 12 y 13. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, dice, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo a los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Verso 13 dice, este testimonio es verdadero. Ahora fíjese lo que manda el apóstol Pablo a Tito. Dice, por tanto, repréndelos. ¿Cómo le dijo, hermano? Agarra una cuchara de miel
y úntasela. Haz una agüita de limón o de Jamaica y ponle mucho azúcar para que no sienta el golpe. No, dice, repréndelos duramente. Y da la razón, dice, para que sean sanos en la fe. Para que sean sanos en la fe. Entonces, ¿qué pasa, hermano? De una vez que ya habló el pastor, que ya habló a tu esposo, que ya habló a el papá con el hijo, ¿qué pasa de una vez, 2 veces, 3 veces que ha hablado? De una manera, tratando las cosas de la mejor manera. Se van a tratar las cosas más fuertes. ¿Y cuál es la intención de Pablo aquí, hermano, a Tito? Dice, para que sean sanos en la fe. ¿Por qué, hermano? Porque si no somos sanos en la fe, el pastor que está a cargo de nosotros, él va a dar muchas cuentas por nosotros. Si él no nos reprende, si él no nos instruye, si él no nos amonesta, entonces yo creo que ningún pastor va a querer llevar el cargo de alguien. Ahora, si nos dice lo que es bueno y lo que es malo, el pecado ya no va a estar sobre el pastor o el líder, el pecado va a estar sobre usted y sobre mí. Porque ya no estamos ajenos a la verdad, ya se nos dijo. Y en veces, muchas de las veces, hermanos, somos reprendidos duramente. En otras palabras, ya nos hablan un poquito más fuerte. ¿Qué hace la persona? ¿Cuál es la intención de reprenderte un poquito más fuerte, hermano? Que te afirmes en las cosas de Dios. Que no estés jugando las cosas de Dios. Oye, cuando te llama la atención fuerte, me imagino que los pastores han de decir, o se arregla o se va. ¿Y qué pasa en las iglesias? Muchos se arreglan y muchos se van. Porque no soportan la verdad, hermano, no soportan la verdad. O no soportamos la verdad. Y hay una razón muy grande, hermano. Aparentamos ser maduros, pero cuando nos dan una buena reprendida, salimos corriendo como niños. Y ahí sale a relucir, hermano, la inmadurez con la que caminamos muchos años. Porque un hermano, una hermana madura o maduro en la fe, hermano, no tenemos que tener ese tipo de berrinches, irnos porque nos llaman la atención. Ahora, si usted está en una iglesia y está en las cosas de Dios y se le incita a hacer las cosas mejor, no se está metiendo en su vida, hermano, hermana, no se está metiendo el pastor en su vida, se está preocupando por su alma de usted. Tenemos que aprender, hermano, cuál es la diferencia entre la misericordia, entre tener misericordia de alguien y cubrir el pecado. Así es de que es mejor, hermano, regar esa planta del amor. Es mejor regar los que estamos casados, empezar, hermano, a regar ese amor, empezar a buscar hacer las cosas mejor, porque ya los que conocemos de Dios, hermano, los que estamos unidos en matrimonio, el apóstol Pablo enseña, hermano, dice, si alguien se separa porque no pueden vivir, no saben vivir, no se ponen en las manos de Dios, hay muchos pleitos, dice el apóstol Pablo, está bien, no tienen que vivir de esa manera, sepárense. Pero, dice, quédense sin casar. O da una opción, o reconcíliense. Entonces, ¿por qué Pablo, hermano, en su sabiduría, en la sabiduría que Dios le dio, por qué Pablo da este consejo? No más póngase a pensar esto, hermano. ¿Por qué Pablo aconseja esto? Mire, hay un dicho en el mundo, hermano, dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Entonces, ¿qué ha pasado con muchas personas que se separan? Dicen, ya no puedo vivir con esta persona. Ya no puedo vivir. Se alejan un tiempo y se dan cuenta que lo que tenían en sus manos, lo que tenían en su casa, el hombre, la mujer, eran unos grandes tesoros. Entonces, por eso Pablo dice, sepárense. ¿Por qué? Porque en la separación se va a mirar si en verdad tú valoras a la persona. Cuando estás solo, ya imagínate un hermano que tu esposa, hermano, tienes el privilegio de tener a tu esposa que te hace de comer, te plancha la ropa,
te hace todo lo necesario, lo que tú necesitas. Ahora, si yo no puedo vivir con mi esposa, me voy a vivir a un apartamento yo solo. Pues cuando empieces a cocinar, y cuando empieces a planchar, y cuando empieces que se me hizo tarde pues, y no arreglé el lonche, cuando tenías el lonche a las 4 de la mañana, a las 5 listo. Ahí es cuando vas a empezar a extrañar y dicen, hombre, nomás, qué tesoro dejé. Entonces, como Pablo no da salida a que se una el hombre y la mujer, ¿sabe qué dice Pablo? Que les permito que se separen. ¿Por qué? Porque estando lejos, se van a extrañar uno al otro. Y lo más seguro no es que van a vivir separados, no, porque ¿quién va a vivir lejos pensando, y ya no me voy a poder casar? Tengo que regresar, ya no me puedo casar, tengo que regresar. Entonces, hermano, en la distancia uno aprende a valorar muchas cosas. Por eso Pablo da ese espacio. Un consejo muy sabio, hermano. Pero sí dice, o sea, te vas a separar, a lo mejor te vas a vivir solo, sola, o en casa de tu papá o en casa de tu mamá, pero tus ojos tienen que estar en Jesús. Jesús. Si vas a vivir sola o si vas a vivir solo, Jesús, tus ojos en Jesús. Y si volteas a mirar a un hombre o a una mujer, tiene que ser para la que dejaste allá abandonada. Y si reconoces que tenías ese tesoro, pues regresas y se piden perdón, hermano, se une y puede ser algo maravilloso, puede salir, hermano, algo bueno. Por eso Pablo dice, quédese sin casar. ¿Por qué? Porque si se casa uno el otro, hermano, ¿qué? Ya no hay vuelta atrás. El hombre ya no va a querer regresar con su esposa cuando ya estuvo con otro hombre. La mujer tampoco. Pero más sin embargo, si el hombre y la mujer se mantienen puros delante de Dios, sabes que nadie tocó a tu esposa, sabe su esposa que nadie tocó a su esposo, entonces, hermano, eso se va a volver a unir. Téngalo por seguro. Pero ¿qué pasa, hermano? Que se separan, dice, bueno, pues la palabra dice que nos separemos. Sí, no se separan, pero no tienen la vista en Cristo. Y a los 2-3 meses, hermano, ya andan con alguien. Ya cayeron en adulterio. Y la familia, el papá o la mamá, está probando una nueva relación cuando ya conocen la palabra de Dios, hermano. Esto, hermano, es peligroso y feo. No podemos aprobar estas cosas, hermano. Ya cuando conocemos la verdad. Quizás yo y usted ignorábamos muchas cosas, pero ahora que Dios nos ha abierto el entendimiento, ya no podemos decirle el novio de mi hija, cuando sabemos que mi hija ya es bautizada, mi hija ya conoce la palabra de Dios, mi hija se casó legalmente y hizo un pacto con Dios. No puedo decirle, es el nuevo novio de mi hija. No, es mi hija, la amo. Pero ¿sabes qué, mi hija? No. Si tú haces eso, estás cayendo en adulterio. Y yo no lo voy a aprobar. Soy tu papá, te amo, pero yo no lo voy a aprobar. Aquí en mi casa no vas a vivir con otro que no es tu esposo. No, papá, pero es que mi esposo, mi verdadero esposo me maltrataba. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Te dieron chance de separarte, pero nunca de casarte. Nunca de volverte a casar. Esto está serio, hermano. Esto está serio. Muy serio. Por eso, hermano, tenemos que buscar la presencia de Dios. Porque el enemigo, hermano, anda como león rugiente. Los que estamos en matrimonio, hermano, si yo le preguntara aquí a los hermanos aquí de El Salvador, mi hermana Nancy también, que tiene muchos años ya de casada, ¿cuántas veces no han querido el enemigo destruir su matrimonio? Muchísimas veces. Pero gracias a Dios están de pie. Nosotros podemos aprender mucho de estas relaciones. 40 años, imagínense. Ya ve. La mujer,
Hermanos, dice la palabra, es que es nuestra ayuda idónea. A veces a nosotros se nos va el avión, pero ellos nos recuerdan las cosas. Amén. Pero fíjense qué bendición, hermano, 43 años. Y el enemigo, le aseguro que... Aleluya. Gloria a Dios. No, hermano, se mira la solidez en un matrimonio. Se mira... Nosotros no somos Dios para entrar en el corazón de las personas, pero miramos cuando un matrimonio se lleva bien, cuando un matrimonio, hay cosas, hermano, que no se pueden describir, pero sí las podemos percibir, ¿verdad? En la gente. Entonces, sobre esto, hermano, quisiera terminar con una cita bíblica. O más bien dos citas, hermano. Yo voy a leer una y el pastor si me ayuda a leer otra. Amén. Vamos a ir al libro de los Proverbios, hermano, 11:20. Proverbios 11:20. Y yo voy a leer 1 Corintios 10:12. Amén, pastor. Paz de Cristo, hermanos. La escritura dice así, Proverbios 11:20 dice: abominación son al Señor los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Mira, hermano, ese texto que leyó el pastor, quizá yo y usted lo hemos dicho o hemos cometido otro tipo de error. Mire, muchas de las veces nosotros decimos, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Muchos lo han dicho, hermano. Y lo que estaba leyendo ahí el pastor, dice que Dios abomina al que hace iniquidad, al pecador. Entonces, ¿qué busca Dios? Yo creo que esto no es algo bíblico, pero tiene una connotación, se puede decir, es basado en lo que dicen las Escrituras, pero no es algo bíblico. No es algo que yo y usted lo podamos relacionar directamente con la Biblia o que nos digan, este es un texto bíblico, que Dios ama al pecador. Entonces, si nosotros le decimos a la persona, Dios ama al pecador, va a decir, bueno, aunque yo esté pecando, de todas maneras me ama. Pero dice la palabra de Dios, dice que no ama al pecador. Él aborrece, abomina al pecador. Él no confunde, hermano, la misericordia con cubrir el pecado. Él aborrece al pecador. Pero ¿qué ama del pecador? ¿O qué busca del pecador? Busca el alma. Lo más preciado del hombre, Dios lo está buscando. Pero todo lo que hace el hombre, que hace iniquidad, que hace pecado, Dios lo aborrece. El libro de Marcos, hermano, capítulo 16, verso 16, no lo busque, yo le voy a decir lo que dice. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Pero fíjese lo que dice. Mas el que no creyere, será condenado. Entonces mira lo que dice el Señor. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Entonces, el que cree y se bautiza es salvo. ¿Por qué? Porque aprecia su alma, porque le está entregando el alma al Señor. Pero el que no cree, aún el libro de Ezequiel dice, el alma que pecare, todas las almas pecan. Pero lo que está diciendo que el alma que muriere en pecado, esa se va a perder. Hermano, yo y usted íbamos caminando en ese camino. Estábamos yendo a un camino, vivíamos o íbamos por un camino de maldad, hasta que Dios fijó sus ojos en nosotros y tuvo misericordia de nosotros. Pero mire, Él tiene misericordia, pero no cubre el pecado. Él nos ama, pero no permite que yo y usted pequemos ni una mínima, ni una milésima. Permite que nosotros pequemos. Dice la palabra, sed santos porque yo soy santo.
Si estás limpio, el que esté limpio, límpiese más. Así de que, hermano, le leo esto y aquí cerramos. 10:11, 1 Corintios 10:12, perdón. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El libro de Mateo, hermano, 7 que leímos, habla de una viga y de una paja. Y muchas de las veces nosotros tenemos una viga y queremos sacar la paja del ojo de nuestro hermano. Pero fíjese lo que dice el Señor, por eso le digo, no está diciendo el Señor que no nos exhortemos o que no nos incitemos a vivir una vida agradable delante de Él. No juzguéis para que no seas juzgado. Y hay gente que se queda con eso. No tengo que, el hermano está viviendo en pecado, yo no tengo que quedarme callado porque dice que no juzgue. Pero no está diciendo eso, hermano. El Señor no está diciendo eso. Todos los que conocemos un poco de Dios, hermano, sabemos que Dios no quiere decir eso. Dios quiere decir, hermano, que muchas de las veces yo y usted tenemos una viga en nuestro ojo y miramos la paja en el ojo de nuestro hermano y queremos sacar la paja. O sea, queremos juzgar ciertos pecados del hermano, de la hermana, o nosotros estamos haciendo algo peor. Ahora fíjese lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, saca primeramente la viga de tu propio ojo y te da permiso el Señor. Porque dice, ya estás limpio. Tú ya sacaste la viga, ya estás limpio. Ahora ve con tu hermano que está pecando y ayúdale a que se saque esa paja de su ojo. Y los dos quedarán limpios. Pero no dice la palabra, no le digas nada, quédate callado. Cubre el pecado. La palabra de Dios, hermano, está llena de incitaciones a que nosotros nos corrijamos uno al otro. Dios bendiga, hermano, a todas aquellas mujeres, aquellos hombres que han quedado viudos, que han perdido a sus esposos, sus esposas, y han guardado, hermano, ese pacto. Es algo muy hermoso, muy valioso. Y si se casan, como dice la palabra, no pecan. Pero dice el apóstol Pablo, dice que si se quedan viudas, es mejor para ellas. Y Dios las bendiga, hermano, por tener esa valentía, esa sabiduría, por haber puesto su confianza en el Señor y vivir para el Señor. Amén. Que Dios los bendiga y Dios guarde, hermano, Dios fortalezca y que Dios, hermano, bendiga sus vidas por ese compromiso que hicieron hasta la muerte. Amén. Que han puesto en su corazón, un hombre tuve y con un hombre me voy a ir. Eso es algo hermoso. Y ya no se da mucho ahorita en la actualidad, pero gloria a Dios por los que están haciendo eso. Amén. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde. Recuerde la enseñanza, hermano. La misericordia, hermano, no significa que allí usted vamos a cubrir el pecado. Si usted conoce a un hermano o una hermana que está viviendo en fornicación, en adulterio, y usted le dice bienvenido o bienvenida, sepa que usted también está pecando. A su hijo, a su hija. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas de las veces nosotros los papás miramos que nuestros hijos ya pueden ser adultos, hermano. Meten una muchacha a nuestra casa y nosotros como padres le damos luz verde. Y le decimos, no hay problema, es hombre. Pero ese hombre está fornicando y nosotros estamos aprobando la fornicación. Por eso hay mucha maldición, hermano, en el pueblo de Dios, en los hogares. Por eso hay problemas, porque estamos ocultando el pecado, estamos aprobando pecados de muerte. Y Dios, hermano, quiere advertir sobre esto a nosotros, que nosotros no participemos en los pecados ajenos de otra persona. Sea nuestro hijo, sea nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro padre, nuestra madre, hermano, el mejor amigo, la persona más amada que tú tengas.
Si en verdad eres un hijo de Dios, tienes que reprobar esas cosas. Dios los bendiga, hermanos. Dios les guarde. Amén.